Bueno, continuamos entonces con la segunda de las exposiciones, que está a cargo de Lucía Battista Lobianco, licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, en el instituto, en el INDEAL. Forma parte del proyecto UASIC, Creación y Promoción de un Objeto, Crítica de la Literatura Latinoamericana en el siglo XX. Recientemente realizó instancias de investigación y publicaciones sobre novelas de migración y narconovelas mexicanas, crítica testimonial latinoamericana y estudios de género. Actualmente realiza su doctorado sobre narcoliteratura colombiana, mexicana y argentina desde una perspectiva comparada. La conferencia de Lucía se titula Realidad ficción de la violencia, 3 modulaciones de la narrativa sobre el narcotráfico en Argentina, en la que buscará sistematizar 3 novelas de reciente aparición que abordan el fenómeno del narcotráfico en la literatura argentina, en función de la sistematización de esta serie literaria que la crítica latinoamericana ha realizado a partir del deslinde de rasgos poéticos y su ligación con el fenómeno social en clave referencial. Las novelas revisten relativa novedad, en tanto modulaciones en clave nacional de 2 procesos. La narrativa sobre el narco preexistente en América Latina, por un lado, y además como manifestaciones particulares de las narrativas sobre la violencia de la tradición continental. Se trata de novelas de la última década, en las cuales el fenómeno se configura desde el punto de vista de la industria y el mercado de drogas ilegalizadas, y en ellas se buscará revisar las particularidades discursivas que la representación de la violencia asociada al narcotráfico posee. Bueno, le damos la bienvenida a Lucía Battista. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá, por la oportunidad también de exponer sobre estos temas no muy presentes en la Academia Argentina. Gracias a las autoridades del Instituto Luis Ordaz, a Ana Laura y a Anabela y a Antonio por compartir la mesa. Creo que esto me va a molestar. ¿Por qué hace ruido? Entonces, ¿qué hago? Ahí. Gracias por el aviso. Bien, entonces voy a proceder. Creo que hay que pasar al lado. ¿Yo te tengo que avisar a vos? Sí. Sí, ahí está. El primer disclaimer de esta exposición es que habría que corregir el título. Cuando en febrero nos pidieron un título, yo envié ese que ven ahí, pero que Marcela ya acaba de recordar, que no voy a repetir, pero está mal y es impreciso. Y me voy a detener en una cuestión que tiene que ver con la proposición sobre. Parece una precisión tonta, pero las palabras acá importan y a las letras nos importan en particular. Voy a tomar una definición que dio un mexicano norteño que se llama Eduardo Antonio Parra, quizás lo conocen, es escritor. Cuando en México empezaron a discutir estas cosas, hace más o menos 20 años, en torno a lo que se llama narcoliteratura, o se conoce como narcocultura, traje un ensayo y 2 de las novelas con las que voy a trabajar. Si después alguien las quiere revisar. Antonio Parra decía que en alguna de las novelas el narcotráfico no aparecía, no era más un contexto. Y yo creo que lo que es lo que sucede en las novelas argentinas que yo voy a comentar a continuación. Me parece que primero es que hacer una aclaración. Argentina no es un país productor de drogas ilegalizadas, se sabe, sino es un país por donde las mercancías circulan. Y aunque en el último tiempo se ha dicho que acá se sintetizan drogas por la materia prima que viene de Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, y se sabe, pero es un país donde las drogas llegan, se van a España, Europa, etc. Entonces, esa es la primera aclaración. O la segunda. Bien, creo que hay que pasar a la que sigue. Bueno, eso es un tema. Eso es un tema. Bueno, no voy a entrar ahí por ahora. Bien, para cortar el suspenso. Carlos Lápiz. No, está bien. Voy a trabajar con 3 novelas, o voy a comentar 3 novelas en realidad. La primera es El cielo que nos queda, de Nico Ferraro,
está acá y le agradezco un montón que esté acá y le pido perdón por algunas cosas que puede decir, bueno, me da un poco de vergüenza, es esta. Esta sí es la diapositiva. La segunda es una novela que no es la que estoy tocando, sino la novela de Melina Torres, que se llama Pobres Corazones, toma el título de la canción de Fito Páez. Y esa es la diapositiva. Y la tercera, que esa es del 21, y esta es la tercera, que es de Rafael Bielsa, el ex canciller de 2017, de las primeras que se publicaron sobre el tema. Y se llama Rojo Sangre. Yo creo que de manera un poco pobre la titulación, pero probablemente tenga que ver con un tema de engagement editorial, que bueno, es un tema bastante importante en este tipo de narrativas. Bien, estas novelas y el debate en el cual podemos ubicarlas en América Latina, que más o menos tiene 20 años, nos lleva a la pregunta que estaba en la diapositiva que sale, que tiene que ver con qué se escribe una novela sobre el narcotráfico en Argentina. Yo spoileé un poco, no voy a responder eso, voy a intentar hacer aproximaciones sucesivas, como decía Lenin. Porque escribir una novela sobre el narcotráfico en Argentina es bastante distinto que hacerlo en otros países de América Latina. No sé por qué se ríen, pero bueno. Bien, y parece una perogrullada, yo decía bastante distinto, pero efectivamente lo es. Y como decía Marcela, que además dirige mi tesis, pero todo lo que yo diga corre por mi cuenta, acá, sobre todo porque se trata de temas ilegales. Este proyecto busca comparar narrativas y este debate no empezó en Argentina, por supuesto, ni es un tema en Argentina, es un poco un tema de la opinión pública, todos sabemos, es un poco la política, pero no es un tema académico, relativamente. Y sí, fue un debate académico, es un debate académico en dos academias centralmente, en muchas, pero centralmente con epicentro en México y en Colombia, por obvias razones, no hace falta que yo aclare. Entonces, para definir estas novelas, o en realidad la violencia, o sea, estas novelas es lo que le importa a los estudios literarios pensar, y cómo representarla, en general se ha preparado en algunos agentes, en muchos no tanto en sus víctimas, eso hay que decirlo. Y desde México, bueno, empezó a hablarse de narcoliteratura. Es un término no muy difundido en el Cono Sur, y enhorabuena que así no sea, aunque existe este libro, que es un ensayo, que ahora voy a comentar, que refiere a la realidad chilena. Bien, en torno a estos temas espinosos, el debate, si lo decimos a la mexicana, no tiene para cuándo terminar, está abierto. Y ha habido muchos interrogantes en torno a la valoración de las obras, a la valoración de las novelas particularmente. Se ha dicho de todo, sobre si era buena o mala literatura, se preguntaron, se acusaron mutuamente, sobre si se escribe para el mercado, sobre cómo quedamos nosotros los mexicanos ante los ojos del mundo y de la industria editorial mundial por escribir sobre esto, novelas que chorrean sangre, etc. Sobre si existe un público lector o las novelas no pasan de la primera edición. Muchos han ido a subir a la moda de las narconovelas y fueron y escribieron su narconovela. Aún muchos no latinoamericanos, hay un español que vino a hacer su gracia colonial, incluso. Muchos otros no escribían narconovelas y lo fueron a hacer, etc. Porque el copyright algo más o menos promete. Y el debate fue más allá, y si lo tenemos que decir a la Argentina, yo no sé por qué lo escribo hoy, pero bueno, esos son los términos. Este es Jesús Malverde, el santo de los narcos, es conocido, es un personaje de Sinaloa, existe una leyenda sobre si existió o no, es una suerte de Robin Hood sinaloense, digámosle. Y es la que sigue, pero la de... Bien. Se tiraron con de todo. Y se preguntaron sobre las posibilidades de que el narco instrumentalizara el fenómeno y metiera la cola o la lana, como dicen los narcos, que le dicen el dinero, ¿no? Para autonarse apologéticamente. Se preguntaron sobre si escribirlo es ser su cómplice, si hay un exceso de pintoresquismo o una estetización del color local, si hay una espectacularización de la violencia, como comentaba Antonio antes, sobre quiénes son, dónde nacieron, desde qué lugar geográfico se escribe, sobre si eso les da legitimidad o no para escribir sobre determinados temas,
sobre si se romantiza la violencia, si es precisa y urgente la denuncia de víctimas que en general no tienen justicia, y crímenes que se siguen cometiendo. Además, sobre si el realismo pretendido y generalizado era un realismo rampolón o tenía algo de meritorio, sobre si eran hijos legítimos o bastardos de Juan Rulfo, sobre si el nicho de mercado abre espacios en la academia para sectores sociales que no ponen los muertos, sobre si este tipo de reflexiones académicas podían abonar a elaborar contranarrativa contra los discursos oficiales, sobre todo, y contra el crimen. En fin, se trabajaron en el campo literario y cultural mexicano, porque el colombiano tiene sus particularidades, rencillas de muy larga data que dan cuenta de muchas cosas. Por un lado, de iconos regionales, es un país muy regionalizado, y a la vez con grandes instituciones centrales del mexicano. También hay una larga tradición de intelectuales vinculados al poder, entonces ahí hay mucho por pensar y se han acusado de todo. Y también hay poderosas tradiciones locales regionales. La tradición norteña de México es una tradición muy fuerte de cultura regional. Entonces ha luchado por el poder interpretativo, para decirlo en términos de Jim Franco, sobre este debate y sobre cómo querían ser representados y qué pasaba en esos espacios. Estoy pensando en lugares como Ciudad Juárez, como Culiacán en Sinaloa, ¿no? Y sobre todo son gente que habita en los lugares más devastados por la violencia, entonces deberían tener voz y voto. Este debate que ahora es menos álgido, pero que ha tenido circulación sobre todo en las academias europeas y norteamericanas, está abierto todavía y no hay posiciones, se imaginarán, no hay posiciones unívocas ni hay. Y yo creo que todavía hay preguntas que no tienen mucha respuesta, hay casos puntuales nada más. La pregunta sobre, creo que la que sigue, sobre cómo representar la violencia asociada al narco, sobre todo, y si se puede, y en ese sentido, de qué manera puede la literatura ser un espacio para la construcción de memoria y de justicia, insisto, sobre crímenes que aún se cometen, más allá de las promesas de muchos gobiernos, y personas que no aparecen, personas que han sido desplazadas, etcétera, como consecuencia de la guerra. De la guerra y de la militarización, sobre todo. En Colombia pasó algo muy distinto. Primero, los colombianos le llaman conflicto, a su conflicto no, los mexicanos llaman guerra, así que ya parten de la base de dos conceptualizaciones distintas. La violencia en Colombia, no lo tengo que explicar yo, tiene mucha más larga data que el inicio de las guerrillas convertidas en narcoguerrillas, digamos, desde los 40, del asesinato de Eliezer Gaitán, hay conflicto político partidista en Colombia. Entonces, la literatura, primero fue literatura de la violencia, la tiene con B larga, perdón, qué barbaridad no voy a decir, con B corta en mayúscula. Los colombianos, por eso no voy a leer la B corta en mayúscula. No. Es larga, la estaba hablando de acá, por eso. Gracias, André. Y lo que pasó fue que después se empezó a llamar literatura de la violencia y el narcotráfico, ¿no? Con ese modificador indirecto. Y la recepción del campo intelectual colombiano fue mucho más activa, porque los colombianos un pueblo son, probablemente, pero sobre todo el primero que hizo una crítica devastadora fue Abad Facio Lince, la llamó este tipo de literatura sicaresca antioqueña, le puso sicaresca por picaresca, por la figura del sicario, porque centralmente estas novelas primeras de los 80, de los 90, están centradas en la figura del sicario. Después Margarita Giacome sistematizó esto en las primeras tesis que hizo sobre el tema. Y bueno, existe esta cosa como la novela del sicariato hoy en día. Ahora se están escribiendo otras cosas. En Colombia se está importando más el tema de la problemática ambiental, la social, el conflicto, etc. Y las primeras tesis del momento lo que hicieron fue una lectura en clave de la lógica del dinero fácil, que le llamaron a esta promesa de ascenso social que permitiría entrar al comercio del narcotráfico y, bueno, en fin, salir pobre, como se dice, ¿sí? El autor que más pensó en el tema de la estética y que escribe la palabra como narcoestética con un punto entre narco y estética es Omar Rincón, que tiene un artículo muy largo y muy polémico que se llama Todos llevamos un narco dentro, y está pensando en América Latina y dice cosas poco polémicas desde 2009.
Y ahí Rincón dice, ¿y cómo es la narcoestética? Dice, fecha de exageración formada por lo grande, lo ruidoso, lo estudiante, una estética de objetos y arquitectura, escapulario y virgen. Música de a toda hora y a todo volumen, narco, toyota, plateada, exhibicionismo del dinero, una estética hecha de collage, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a mostrar algunas fotos. Grosso modo, digamos, un debate. Y hubo quienes dijeron que existe una relativa pasión por la indexación. Esta formulación la toma de Ramón Olvera, un colega de la UACH en Chihuahua. Parecía que había una fuente de facilismo en añadir el prefijo narco a las cosas, y entonces ahí se acaba el debate. A cualquier sustantivo, digamos. Entonces, se habla de narconovelas, pero antes existían los narcocorridos, que son un género del norte de México, digamos, del corrido por la revolución, un primo de la ranchera, diciendo barbaridades, yo no soy de música, y narcocorridos. Entonces narraba las hazañas de los narcos. Era como una inflexión moderna de Madrid norteña, bueno, en fin. Y yo creo que es la idea que sigue, porque ahí hay un par alta. Y entonces, obviamente tenemos arquitectura también, acceso a los narcos, sus mausoleos, etc. Y tenemos lo que todos conocemos como son las narcoseries. Grisel, Narcos México, Narcos Colombia, tenemos Crónica, aquellas son novelas, ¿sí? Esa de abajo en español, en fin. Mediante el uso de un prefijo parece que se pretende resolver un conflicto más profundo y definitivamente más interesante para la crítica, que es lo que a mí me interesa pensar. Al menos la literaria, que tiene que ver con delimitar poéticas y definir categorías. Especialmente en América Latina, yo creo que varias preguntas estético-políticas se imponen. No solo lo creo, yo lo creo mucha gente. Y como habitamos el imperio de la impunidad todavía para las víctimas de la violencia del narcotráfico, y yo todavía creo que nuestras carreras tienen algo que ver con el humanismo, me parece que también hay preguntas que se nos imponen a quienes trabajamos estos temas. Y creo que ahí sí está la diapositiva. Bien. ¿Cómo puede ser justicia epistémica con las víctimas en el terreno de la representación? Un poco lo que se estaba preguntando Antonio antes. ¿Debe la literatura justicia un paradigma de derechos humanos? Pregunta, no lo sé. ¿Cómo representar sin fetichizar la violencia? ¿Por qué es necesario el mito del narco? Y acá me interesa profundizar un poco. Lo que ha pasado en la disciplina de la crítica literaria argentina, yo voy a llegar a las novelas, se prometo. No, es que se utilizan conceptos que parecieran equivalentes, en realidad se utilizan las mismas palabras para definir cosas que no son iguales, o que cada autor no entiende como iguales. Entonces, un grupo de chilenos que trabajó centralmente en la Academia Mexicana conducido el debate en esta clave narratológica, y el libro, creo que es La Decide, sí, y la investigadora que coordina este equipo es Ana Vázquez Mejía, es la autora de este libro, ¿sí? El libro en el que ellos hacen la propuesta narratológica para deslindar la poética de las narconovelas. Lo han propuesto como un subgénero literario, ¿sí? Y se atrevieron y mencionaron estas características, ¿sí? El narrador autobiográfico, los personajes que se repiten. Han realizado como 300 y pico novelas, es una barbaridad el trabajo que han hecho. La existencia de narcozonas como espacios que se corresponden con la realidad, ¿sí? Pensemos en 2006-66, un ejemplo conocido, ¿no? Hablando de la novela de Bolaño, que es Santa Teresa, que la pone en Sonora, pero después, bueno, en fin. El tiempo como esto volvemos a la circularidad de la violencia y el quinto, que está último, pero es lo más importante, un pacto de lectura referencial. ¿Sí? Entonces, este nuevo libro está pensando en la realidad chilena, pero viene de todo su bagaje de trabajar en México. Distingue tres conceptos. Habla de narcocultura, de narcoficciones y narconarrativas. Porque creo que hay una diapo que sigue para esto. Sí. Y entonces define a las primeras como la cultura de quienes habitan el espacio de la narcocultura, ¿sí? De los narcos. A la segunda, como las novelas, ¿sí? Los artificios estéticos y producidos por gente que no pertenecen al común. La narconarrativa vendría a ser su libro, los ensayos, la ensayística. Que tiene un pacto de lectura referencial. Es decir, la gente va a buscar acá un análisis de lo que parece que en efecto sucedió. Y ahí también está metiendo la no ficción, la crónica.
¿sí? Y define su propio libro como una narconarrativa. En fin, esta autora ha insistido con la presencia del tópico narco en el Cono Sur. Por eso también a mí me sirve, lo traigo para pensar en el caso argentino. Ella ahora está estudiando Chile, está haciendo un proyecto interesante con juventudes, etc. Y hay otros autores que también hicieron las primeras y no tan primeras tesis en estos temas. Uno se llama Alberto Fonseca y el otro Felipe Fuentes. Y ellos insisten en la presencia de un tipo de personaje que es el personaje del letrado en estas novelas. El letrado, es decir, el personaje gramático de la Virgen de los Larios, ¿sí? No todos los letrados son así despreciables en las narconovelas, francamente. Pero es ese personaje que ayuda a inteligir los sucesos, que muchas veces funciona como detective, es el personaje de la novela negra, el personaje de la novela negra del policial negro, es ese, el periodista, o sea, el que investiga que no es la policía, es ese personaje, tipo de personaje, quiero decir. Y ese personaje está en la novela de Adelanto, de Bielsa. Bien. Después hay otro autor, que es el que tiene para mí la posición más incómoda en este debate, que se llama Walter Zavala, y en el 93 vino a Argentina, hicimos una conferencia en el INDEAR, que entiende que nosotros la narrativa de otra manera. Y dice, por ahora, yo mencioné tres, hay tres que lo entienden distinto, ¿sí? Y discute bastante con este grupo de académicos, no directamente en la academia, no sé, con muchos nombres, al menos en este debate, pero todo el mundo sabe de quién se habla. Y él entiende la narconarrativa como el discurso que acompañó a la militarización, el discurso estatal oficial que acompañó a la guerra contra las drogas en México. Lo que dice es que esta discursividad oculta las condiciones de posibilidad del narcotráfico que tiene que ver con la presencia de Estado. Y la narrativa vendría a estar sintetizada de modo que existen las partes de droga, batallan entre sí, y siempre se están peleando por la plaza. Los muertos son consecuencia de eso. La plaza es el territorio. ¿Sí? Entonces, eso vuelve al narco inasimilable para la sociedad y lo convierte en un enemigo interno. Ese discurso es el que se utilizó, esa plataforma discursiva dentro de un paradigma securitario, es el que se utilizó, creo que hoy en la diapositiva, para encubrir verdaderas masacres llevadas adelante por el crimen de Estado, en realidad, como el más resonante internacionalmente es el caso de Ayotzinapa, pero existen muchísimos de este tipo en México, donde los muertos primero se resuelve el narco, después la narrativa se cae, se dice en algo andaban, son malandras, algo habrán hecho, es un discurso que acá resuena bastante. Entonces, esta manera discursiva, que él la llama mito, o que va construyendo un mito, se difunde en boletines oficiales, se reproduce en instancias judiciales, aparece en los medios de comunicación en las redes sociales, se instala como doxa, como sentido común, hoy le llamamos fake news, ¿sí? Y aparece después de la literatura reproducida. Y acá no tenemos, no sé si había tanto problema. El punto es que también aparece en la crónica de la no ficción narrativas que tienen al menos dos premisas. La primera es tanto lectura, uno consciente de lo que va a estar ahí, de lo que sucedió. Y por el otro lado, y esto es una apunte que originariamente me hizo especial a mí cuando empecé a trabajar estos temas, es que la tradición de la crónica latinoamericana no es esa, es la de oponerse al Estado, la de develar el discurso oficial estatal, digamos, vuelven en adelante. Entonces, hay un problema, digamos, ¿sí? La crónica también va a reproducir las justificaciones de las matanzas. Bueno, la cita que ahí pueden leer, sí, enseguida nos aparecen palabras para narrar lo que parece que está pasando, sí, como disputa entre bandas, sí, etcétera, sicario, plaza, cartel, todo eso aparece muy rápido a la mano. Zavala dice que esto es un hábitus oficial, sí, de la categoría Bourdieu, toma, etcétera. Y después hay otra cita que sí me interesa leer más en profundidad, que dice la narconarrativa ha sido parte integral de la política militarista
que ha conseguido con éxito inventar la amenaza de las carteles de droga y la necesidad de combatirlo con un permanente estado de excepción, mediante el cual el gobierno de México y Estados Unidos han legitimado la represión, la tortura y el asesinato. Prevalece sobre todo a partir del consumo de cultura popular, en particular el cine, las series y la música, pero también de las expresiones de la alta cultura, la literatura y el arte conceptual, con un grado de consentimiento espontáneo que más que instituido, ha sido aprendido, interiorizado y ulteriormente confundido con la realidad. Me interesa la última idea, la de confusión con la realidad, porque estas novelas, más allá de la categoría que uno pretenda utilizar, yo no tengo inclinación por ninguna, si son narconovelas, narrativas, etc. Me parece que la dimensión documental, testimonial y el misterio del realismo, que categóricamente podemos encontrar, estoy hablando de las novelas argentinas, ¿sí? Y temas que vinculan con lo policial, obviamente, y con la idea de memoria y justicia, está complicado si lo que encontramos es una suerte de manipulación del verosímil y de confusión entre lo real del discurso oficial y la realidad de la violencia, ¿sí? Ahí me interesa pensar esos problemas. Y en este caso, para eso, el título de esta ponencia tiene que ver con el concepto de la realidad de ficción de Luhmann. Me parece que ese concepto ayuda un poco a pensar en el sentido de la desdiferenciación de las esferas de circulación de determinados discursos sociales. Yo creo que muchas de estas novelas, a pesar de estar fundadas en ficciones oficiales, proponen un pacto de lectura referencial, se toman como lo real y proyectan sobre el presente un segundo o tercer grado de representación. En el cual se vuelve imposible discernir cuál es el índice de realidad y cuál es el índice de ficción que tienen las novelas. Pero para esto hay una cita de Monsiváis que resuelve todo, que es el problema este que tenemos, que es la diapoesía, me parece, es esa. No éramos así, hasta que distorsionaron nuestra imagen, entonces ya fuimos así porque mi modo de hacer que en la pantalla, en un perfecto mexicano chilango, ¿sí? Ese libro de los 1000 libros, yo lo súper recomiendo porque está pensando la nota roja, pero tiene unos deslices sobre el tema del narcotráfico, que es cuando se está editando en 2009 en plena guerra contra las drogas, que lanzan al león, digamos. Y hay un tema ahí de performatividad que está interesante para pensar. Pero hay novelas que fisuran el discurso oficial, que se toman del hábitus y que intentan pensar una contranarrativa de la violencia. Y quizás estaría bueno poder rastrear esas novelas. Esto que estoy empezando a hacer en Argentina es un primer acercamiento. Sobre todo porque, insisto, el problema de la impunidad. Parte entonces de la hipótesis de que el abordaje del narcotráfico aparece envuelto en una amalgama de discursividades sociales de todo tipo que lo vuelven opaco o mitologizados, etc. Y me interesa pensar qué puede hacer la literatura. En particular, si nos referimos, como también decíamos hoy, al episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Sí, él dice, si allí está el negocio, las víctimas vienen por añadidura y con ella la protección de las mafias del poder. Yo voy a hacer el segundo disclaimer, o ya no sé por cuál voy, de esta, no sé, esta utilización. Que creo que hay una diapo que va con eso, sí. No, bueno, es lo que acabo de decir, sí, me lo resentí, perdón. Y hay otra, eso. Mi hermana que hizo esto, yo no podría haber hecho también esta canción. Yo no quiero igualar realidades, contextos distintos, ¿sí? Presencias de este tipo de literatura, este tipo de novelas, el sistema literario que son recontra distintos, que estas novelas, las de cada país, tienen distinta legitimación cultural, sus autores son diversos, están publicadas por sellos editoriales de los más variados, la extensión del fenómeno social, ni hablar de que no es la misma en ningún lado, la consagración de los autores, etcétera, en el periodo que ficcionalizan, es decir, estamos hablando de cosas totalmente distintas. La pregunta sería, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, no sé, veamos. Y además la presencia de los circuitos mainstream de la narcocultura es muy distinta. Cuando se tratan estos temas, hay algunas novelas, hay algunos nombres, como Elmer de Mendoza, que todos conocemos, que es el primero del padre de la narcoliteratura, como ya lo dice el mexicano Culiacán. Pero si uno dice, trabaja con Ramos Sangre, Rafael Elsa,
nadie sabe ni quién es esa ni qué esa novela es. Yo creo que el que más funciona en esos circuitos es Nico. Nico Medina tiene, presencia tiene, de hecho fue quien yo hago el discurso que voy a hacer más adelante ahora, que es agradecerle a él, porque fue de las primeras personas que a mí cuando yo me metí en estas oscuridades, me ofreció nombres, referencias, es un interlocutor relativamente frecuente y tiene nociones de este panorama un poco rápido que acabo de hacer. Yo creo que eso se nota en su novela. Bien, entonces, y también hay mucha diferencia entre el abordaje ideológico que se hace de la relación de literatura, crimen y Estado, que en última instancia es la pregunta de estas novelas. Hay una hipocresía que muestra las primeras obras de inicio del siglo, de cambio del siglo. Eso, sí, perdón. Que son estas tres. Al inicio de los 2000 aparecen estas novelas donde tienen personajes que son dealers y como una cosa menos en clave narcoliteratura. Esta referencia yo la agradezco a un investigador argentino que está en Toronto, que se llama Alejandro Soifer, porque sin su artículo realmente no podría haber encontrado esto. Delivery es del año 2002, el otro Gómez de Pascopi es del 2001, y Me Presencia del Cielo es un libro de cuentos, pero dos novelas que se editó en el 18, fue premio Casa de las Américas en el 16. Yo creo que la aparición de estas novelas, pero no de estas, sino de las de Corpus, que voy a comentar, son una novedad atendible en el sistema literario argentino. Y traen, porque primero traen una nueva temática, el tema narco, y repiensan o reformulan de alguna manera la narrativa policial, ¿sí? Argentina. Y además proponen algo que está súper interesante, que es un corrimiento del grupo ficcional, ¿sí? En el espacio de la trama, porque no son porteñas. Ahora que hay todo un debate sobre si es porteño o argentino con la película de Franchella, no transcurren en Buenos Aires. Y en ese sentido se cobran las regiones que son periféricas, ¿sí? La novela de Nico narra la pérdida de los avatares de la recuperación de kilos de cocaína que caen del cielo, que llueven como ladrillos en los campos de Corrientes, porque se accidenta la camioneta que los traslada. Entonces, tenemos el espacio litoral, el espacio de contrabando, ¿sí? Una narcozona, diríamos, con Vázquez Mejía, y la otra novela, las otras dos, la tercera no está acá porque yo la leí en Kindle, no lo regalé. No, lo que hacen es traer el lugar por antonomasia que suele decir la Argentina. Se imagina que la petrolera de Chicago, Argentina, ahora Rosario, ¿sí? Una narcosidad, no sé qué cosa se dice. Entonces, lo que aparecen con estos corrimientos espaciales de las tramas es, por ejemplo, la novela de Nico está plagada de palabras, hay un montón de frases o palabras en guaraní, porque está la presencia de personajes paraguayos o que vienen de ahí, o tienen ascendencia o familia, etc. Y también hay palabras en un dudoso. No estaba en el chat, no lo pregunté al chat, no lo preguntaba al chat. Hay armenios, rusos, polacos, entonces hay, ¿no? Un lenguaje grupal de algún lugar, en una región de Argentina que se sabe, digamos, que ha habido migración de ese lugar de Europa. Y por otro lado, lo que sucede en la novela de Bielsa es que aparece el lenguaje tumbero, el llamado del lenguaje tumbero, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, en las 450 páginas que escribe Bielsa, aparecen frases del tipo tosió cartera, dar chancleta, tirar tiros, morir pollo, ¿sí? Que significan no decir nada, golpear, ¿sí? Tirar tiros es un sicario, en fin. Entonces, ahora sí voy a ir a la novela de Nico. Creo que, bueno, ¿puedes volver a la Diego 4 o es un lío? Bueno, sí, no pasa nada. Nico se siente libre de corregir todo lo que voy a decir. Yo creo no, es un hecho que las novelas de Nico tienen mucha circulación en la escena internacional. Yo creo que un poco más incluso que el impacto en el campo literario argentino. Sí, gracias. Esta novela está editada por el sello Revolver, ¿sí? Y su obra tiene difusión latinoamericana, en Estados Unidos también. De hecho, fue finalista del premio Dashiell Hammett
a la mejor novela negra con su novela Cruz, ¿sí? Que es una novela anterior a El cielo que nos queda. Y creo que esta circulación internacional no es casualidad porque tiene que ver con que su narración tributa a ciertos aspectos rastreables en la narcoliteratura continental. Sí, un poco lo que acabo de comentar antes. La trama se sitúa alrededor de 2014, en el transcurso de un día la vida de la mano de obra del narco, en un intento por recuperar esa droga que se cayó, por un lado, y por el otro lado, entre quienes encuentran los ladrillos y quieren salvarse con los ladrillos esos de cocaína. El relato tiene un tono marcadamente gore, irónico, y pone el foco, me parece a mí, en la vida miserable de las zonas rurales argentinas, empobrecidas por el cultivo sojero, por el monocultivo sojero, y entre las personas que se alternan en la cosecha de la yerba mate, de la tarefa y las plantaciones de algodón, pero que no ingresan al trabajo con el narco, ¿sí? Entonces está jodido vivir ahí. Este tema es un lugar común en la narconarrativa, como yo decía, para salir de pobre, ¿no? En la narcochera. Y aparece dicho en la novela, como por acá no hay inocentes, solo gente más lenta sale del infierno, se dice. O no hay manera más fácil de dejar esta tierra que haciéndose un nada, ¿no? La certeza de voy a tener una vida corta, pero voy a vivir bien. Y esto aparece en las novelas de Bielsa, el otro tema que es, voy a spoilear, termina mal, ¿sí? Los narcos pasan, los narcos se reciclan, los policías quedan, o la policía quedan, ¿sí? Eso pasa tal cual en la novela de Bielsa. Y eso es un tema que es recurrente en la narrativa mexicana sobre el narcotráfico, que es toda persona que se dedica a este negocio nace con un policía gemelo, ¿sí? Esa es una cita de Edgar Mendoza, en una de las novelas de Mendoza, pero está en la ensayística también, ¿no? Como el tipo que encargado de capturar a la Chapo Guzmán, si es un milico que se entrona y sale por todos los medios, etc. Pues al enterarse lo junto. Suele suceder así. Entonces, y esta idea de la corrupción policial propia del policía negro, de la novela negra, aparece cuando en el final se dice: el policía le dispararon vidrios de uno de los patrulleros y un par de tiros a las puertas. Después le plantó el arma a Javier, a Emiliano lo dejaron prendido en corto, la que se había cargado a un dealer. Nunca estaba de más hacer un 2x1 y cerrar otro caso, mostrar resultados así los de arriba no jodían, ¿sí? Este tema de cómo trabaja la policía está presente muy también en las otras novelas, sobre todo en las mexicanas. De hecho, en una novela de Edgar Mendoza se dice que en México la misma evidencia puede funcionar para varios delitos, pero que hay que guardar las formas, ¿sí? En fin, no voy a abundar acá, pero me parece que también el tropo de la avioneta traficando cocaína, o sea, al menos en los estudios narcoliterarios, si es que eso existe, yo creo que no, pero hay dos imágenes canónicas, entre comillas. La primera era del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, ¿sí? El jefe de jefes del 92 al 94, narco de Ciudad Juárez, que traficaba con sus avionetas, ¿sí? En la frontera con Estados Unidos. Y luego una novela que ganó el premio Jaguar en el 2011, que es El ruido de las cosas al caer, que es del colombiano Juan Gabriel Vázquez, en el que también está la avioneta y está el momento Pablo Escobar representado, o el post Pablo Escobar, ¿no? Sí, me parecen los hipopótamos también. No hay un momento de... Bueno, sí, bueno, el chico con avionetas ya es desde Herbert, ¿no? Como, sí, en la otra ruta que había por Miami, en fin. Entonces, las referencias al narcomundo también están en el cielo, está Juárez como el espacio de formación de la mano de obra, ¿sí? Y eso también aparece en Bielsa cuando hay que salvar a uno de los pibes de una de las bandas de la villa y lo mandan a Colombia para que lo tengan ahí un tiempo y lo cuiden de los socios y después lo devuelven, ¿sí? Bueno, en el capítulo Sudaca de la narcoliteratura latinoamericana y clave policial. Está un poco largo este título, pero bueno, yo creo que es la diapo 20, porque hay un curso con el estudio policial, ya lo dije, pero yo creo que especialmente con lo que Víctor Cotego llama el neopolicial, en el cual dice que, ahí está, gracias,
eso lo hizo el chat. Lo que importa no son tanto los crímenes como el contexto. En lo policial fue hoy la variante un género en el cual, en función de una perspectiva de denuncia, los escritores han encontrado un realismo que les atrae y empiezan a ver el policial como un medio para expresar temas políticos y sociales, como el de la represión y la violencia institucionalizada. Y este es el tema, yo creo, en la novela Pobres Corazones de Silvana Aguirre, de Melina Torres, donde su protagonista se llama Silvana Aguirre, que es la referencia que podemos tener en pantalla, donde es una detective. Esta es la tercera entrega de la saga policial protagonizada por esta detective, y es una detective de homicidio que se apropia de un par de casos que terminan llevándola a desbaratar una banda de narcotraficantes. En esta novela no se tematiza la investigación de un crimen, en las otras dos novelas no se tematiza la investigación de un crimen, pero hay elementos de lo policial. Y sobre todo está el tema de la relación entre crimen y Estado, ¿sí? Esa implicación permanente, relación consustancial, como le queramos decir. Bien, ahora ya tengo que cerrar, lo sé, estoy extendiéndome demasiado. Yo creo que iría a la que me sigue, que dice, ya vamos a llegar, ya termino. A mí me sirve para empezar estos temas el texto de Marx del siglo XIX, obviamente, que se llama El ojo del crimen. Este artículo, que bien en algún momento Marcela también me refirió, que inicia el libro de Lusenberg, que se llama El cuerpo del delito, ahí Marx dice que el crimen es productivo en la sociedad capitalista, y produce también las novelas que lo abordan, además de la policía, criminales, etc. Y el sistema de justicia. Pero Lunder, en El cuerpo del delito, inicia y dice que el crimen sirve para trazar límites, está también tomando a Freud, diferencias y excluir. Con el delito se construyen conciencias culpables y formas de fundación y de identidad cultural. Yo creo que el mérito de las novelas rosalinas es ese. Están publicadas por dos grandes sellos editoriales distintos al académico y retratan una ciudad sobre la cual últimamente se fabulan muchos discursos de terror de todo tipo, pero la hacen reparando en dos espacios complementarios. Torres instalada en el mundo de la policía, mientras que Bielsa se mete en las villas del oeste y del sur de la ciudad. Lo que sucede en la novela de Bielsa es que se desata una espiral de muerte generalizada. La referencia principal es las venganzas que, los hechos, son las venganzas que protagonizó la banda de Alfonso en 2010, donde se mataron últimamente durante muchos meses, y eso se transforma en una espiral de violencia donde una muerte paga a la otra, hay una suerte de necromercado, ¿sí? Y hay unas que pagan más, y hay unas que valen más, y otras que valen mucho menos, ¿sí? Y el plusvalor de la tortura se deja solo para algunas vidas. Por ejemplo, cuando al jefe de la banda le matan al hermano, por ejemplo, ¿sí? Pero me interesa reparar en la figura del letrado que aparece como adelante, y ya con esto termino, en el cual aparece también el mismo tópico de la policía encubre, la política siempre tiene el mismo relato para dar explicación, ¿sí? Y de repente tenemos un personaje que es un periodista que se llama Mario Resi, un judío siciliano. Ahí Bielsa se deposita algunas cosas en torno al setentismo y la militancia. Recordemos que Bielsa fue canciller, pero también participó en Montoneros en los 70, y además era el titular de la Federal en el momento en el que sucede el otro hecho referencial de la novela, que es la masacre de 3 pibes que narcos no eran, ¿sí? Y que está bastante documentado que no lo eran, y además eran narcos, tampoco había matarlos, ¿no? Pero, y es un caso bastante emblemático, que bueno, que todavía está siendo juzgado. Eso sucedió en 2013, al inicio de 2012, que es el periodo que marca la novela transcurre a lo largo de un año, entre 2012 y los primeros días de 2013. Y matan a los pibes en la noche, de la noche del 1 de enero, en una de las villas rosarinas. Y entonces Riesi dice, y él tiene como dos misiones en la novela. Por un lado, un compromiso con la verdad de los hechos, aunque sufra la censura directamente. Y por el otro, el resguardo de la memoria de la ciudad.
porque se resiste a decirle a la sociedad si eso que dicen que es. Y se relaciona siempre como es, ni ellos serán ladrones, barrabás o sicarios. La policía más rápida en hablar desde el lugar de los hechos que llegar a él, hace circular estas versiones porque un ajuste de cuentas da la sensación a las almas bellas que constituyen la opinión pública de que si un delincuente mata a otro se suprimen entre ellos, y eso hace que no se trate de un homicidio. Acá claramente podemos traer teorías como la de va a tener las vidas que importan ser lloradas, la tesis de Amber sobre Sacker, las vidas artificiales, etc. Yo creo que la novela está bien en diálogo con, además, una de las primeras novelas que introdujeron el tema de la humanidad en la contemporaneidad, que es, o crónica en realidad, que es la primera crónica de Alarcón, que es cuando me muera que no me toque cumplir. Porque estoy pensando que está retratando ese mundo después de los ladrones de Benito Esperanza. Y para eso hay otra cita, una última diapo, que es, eso está estudiado en una tesis de esta facultad que fue publicada como libro, de una antropóloga de antropología jurídica que se llama Eugenia Cozzi, y se llama así, el ladrones anárquicos. Este fenómeno lo estudia bien Eugenia Cozzi, está súper interesante su tesis para ver qué es lo que sucede en estas barriadas. Yo lo que creo que, y ya les prometo que cierro, con lo que el mérito de esta novela además, es que no incurre en el riesgo siempre acechante al retratar una realidad que no es propia, ¿sí? Y desde el punto de vista de la clase media y todo lo que uno sabe que es el de caer en los clichés de las excitantes mitologías del ladrón. Y eso no es un término mío, es un término del escritor y cineasta Guillermo César González, que tiene un gran libro que dice otro que está ahí, que se llama Fetichismo a la marginalidad, que yo lo súper recomiendo cuando están tratando de pensar esto o simplemente porque está bien conocer. Cierro entonces, yo creo que la novela sí tributa a otro rasgo de estos rasgos de la narcopoética, que es el del eterno retorno de la violencia. También, spoiler, mueren, todos mueren, como en Hamlet, y hay un nuevo líder, que es lo que siempre pasa, hay un nuevo jefe de jefes. Pero lo que sí resuena en esta novela es eso en lo que Vázquez Mejías y Zavala están de acuerdo, que es en el verdadero juvenicidio que la llamada guerra contra las drogas encubre en América Latina. Yo creo que, además, los tonos antinacionales sobre los que Josefina Ludmer escribe en Aquí América Latina en 2010, para referir a otra literatura que es la literatura de los 90, me parece que aún cruelan y no hay atrevimiento. Les agradezco por escuchar y por la posibilidad de participar. Mi pergunta vai para el brasileño. Sou seu conterrâneo. Uma coisa que eu observo é que, de alguma forma, a tendência desse cinema que retrata comunidades do Rio de Janeiro, né, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, teve depois teve Cidade dos Homens, né, o seriado. Eu sinto que foi uma tendência de uma época do cinema brasileiro e que, de alguma forma, cessou um pouco. E até pensando sobre as duas palestras, pensando sobre, será que, de alguma forma, houve o olhar crítico do fetichismo, né, que fez essa tendência cessar essa tendência, porque tendências de cinema, o cinema novo, ele foi uma tendência que ficou, né, e se desdobrou em muitos cinemas posteriores. Esse do cinema de comunidade, que inclusive tinha um modo muito próprio de preparo, né, de workshops com moradores de comunidade, pessoas que não eram diretamente do teatro, que eram moradores lá mesmo, que tinha essa mescla, né, esse lugar fronteiriço com meio documental, né, de alguma maneira. Você acha que é esse olhar crítico sobre o fetichismo da comunidade que fez
de alguma forma, paralisar o andamento desse tipo de produção? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a hablar en portuñol. Como me gusta. Salvaje, portuñol salvaje. Yo creo que, bueno, es mi tesis, es mi opinión. Hay el favelismo, poderíamos hablar como orientalismo, isso aí del favelismo, ha criado un marginal narcotraficante, pero con unos lastros de buen tipo, hay ciertos rasgos éticos y justificaciones morales en este personaje. Pero hoy yo creo que la forma como la violencia ha sido percibida por la población, este personaje no se encaja más en una visada del hombre medio en el país. Y el policial vuelve a ser el mocinho, el bueno, como antiguamente, antes de la favela Musgo. Entonces yo creo que sea eso. No hay más espacio para el buen traficante y entonces el maniqueísmo nuevamente policial contra los traficantes que son los malos. Entonces no hay un foco tan grande como antiguamente había en la vida de la favela. Pero creo que ainda es un género que para exportación funciona bien. Las narrativas de narcotráfico, pero en producciones nacionales creo que hoy hay una mirada sobre el crimen diferente. Bueno, es una tesis, un argumento que vengo pensando, principalmente por el ascenso de ciertas opiniones en la política de derecha, que nos presentificó una mayor división entre el ciudadano de bien y los otros. Y también es interesante que otro punto interesante es cómo el narco también hoy está más relacionado con la religión evangélica en su representación. En Ciudad de Deus, Zé Pequeno es del candomblé, de una matriz africana. Hoy los narcos representados en el cine y también en la realidad están muy cerca de la religiosidad evangélica. Es muy interesante también esta otra característica. Creo que pienso que sea mi tesis, pero no nada conclusivo. Una opinión nomás. Gracias. Buenas, tengo una pregunta para el amigo brasilero. Yo no sé si están de acuerdo con lo que estaba diciendo recién, un poco por todo este tema que decía él, de que se corrió de lado. Yo creo que el tema fue que pasó, perdón por la voz, tengo un
Maldición. Se pasó al tema de las series, creo yo, hoy por hoy. Si vemos Cangazo Novo, por ejemplo, fue el éxito más grande, creo, televisivo, obviamente sigue la marginalización, solo que se cambió, se fue a las afueras de la ciudad. Otra de las películas que está funcionando muy bien ahora era hacer otra vez Oeschi, que es un western hecho y derecho, en el que de vuelta son dos tipos que tienen que lidiar con la violencia y la única manera de ajusticiarse es por cuenta de ellos. No hay una figura de la ley. Entonces digo, me parece que la serie de ahora mismo que está a salir por Netflix, basada en el libro de Dura Augusto, Zika. Digo, son todas series que fueron, quizás eso de Ciudad de Dios y Tropa de Elite, yo no creo que haya constituido algo porque fueron casi como excepciones, podríamos pensarla. No hay una tradición que se termina, podemos pensar también El Invasor o El Hombre del Año de Fonseca, de la novela Patricia Melo, que también ahí corre un poco lo que vos decís, en la novela El Mundo Perdido de Patricia Melo tiene que ver todo con los evangelistas, pero sí creo que hay una correlación de todo eso que va captando la pantalla chica, las plataformas. Y por otro lado me llama mucho la atención y me interesa tu opinión de por qué eso no se transmite a la literatura. Porque vos las 2 horas que elegiste, de Bonassi y la de Carvalho, creo que es la otra, no juega en la línea de él lo que podríamos llamar la narrativa noir, la narrativa, el romance policial, como le dicen ustedes. Y los más grandes exponentes, que para mí son Patricia Melo y Marcela Aquino, los dos se sacan todo el tiempo la remera de género negro. Dice que eso hacen otra cosa, o drama criminal, o narrativa urbana, como que todo el tiempo hay un problema en jugar con la remera del género opuesta, como que tratan de ser los distintos. Porque por un lado es, si vos sentís que está pasando lo que pasaba en la televisión, en el cinema, a la pantalla chica, y por otro lado, ¿por qué crees que no? Porque uno va a Río, tiene la ciudad más violenta del mundo, junto con Brasil, junto con México, son los 2 lugares más violentos de Latinoamérica, más allá de tener 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica. ¿Por qué crees que eso no termina impactando en la literatura? Bueno, yo voy a hablar un poco en portugués que me aclara el argumento. O que mais ou menos eu pensei em trazer aqui é um pouco de algumas narrativas que vem criticando essa ascensão do cidadão de bem, que ela se põe como um ponto crítico a essa ascensão da extrema-direita dentro de uma questão de uma moralidade, de uma construção da ética. Essas narrativas que você citou, como Cangaço Novo e outras, elas têm uma marca muito de exportação para nós. Elas são bem vistas no Brasil também, mas elas acabam tendo uma intenção do público de fora e exploram, como você bem mostrou, pontos que fogem um pouco daquele favela movie clássico e vão colocando, como você pontuou, novo regionalismo, novas formas de se explorar a criminalidade dentro das narrativas ficcionais. Mas quando eu respondi ao colega, eu estava pensando naquela em Foz do Iguaçu, como é o nome? DNA do Crime. Eu estava pensando em DNA do Crime. Eu acho que essa obra, DNA do Crime, ela não teria acontecido não teria sido produzida como foi produzida hoje, talvez antes de 2010. Essa é a minha imagem que eu tenho. Embora, como você falou, não são movimentos excludentes. Ainda são movimentos que acabam tendo a sua representatividade. No Brasil, acabam, dentro da literatura também, as obras que eu tenho estudado, como Patricia Melo, como Fernando Bonassi, eles têm, ultimamente, Patricia Melo até tem explorado um pouco mais de violência contra a mulher, pelo menos nos últimos romances, mas o Fernando Bonassi ele tem explorado essa dimensão que é esse sujeito contemporâneo
na trilogia dos últimos livros, os últimos 3 livros dele, tem explorado esse sujeito contemporâneo que é esse cidadão de bem. Então, na minha perspectiva, na minha análise, o que me interessou muito é como está sendo construído esse personagem de forma crítica. Parece, obviamente, de forma crítica, todos esses autores são autores que estão relacionados com uma perspectiva política de esquerda. Mas é essa forma de representação que me interessa bastante dentro da minha pesquisa em compreender. Apesar que, como você citou, essas outras são várias séries atualmente que têm voltado a explorar a questão do narcotráfico nesses últimos anos, como a gente não tinha uma continuidade tão grande. E isso, sobretudo, essas séries vêm sendo produzidas porque eu acho que aqui na Argentina também há essa lei, mas no Brasil há uma lei que essas plataformas como o Prime, como Netflix e como Apple, elas precisam uma certa porcentagem de conteúdo nacional para funcionarem dentro do país. E elas trabalham essa porcentagem de conteúdo nacional predominantemente em narrativas que exploram essa violência mais exacerbada, do narcotráfico, do bandido que é meio herói. Por isso que eu digo por isso que eu contei que ela fica um pouco como exportação, porque essas plataformas, elas não têm só a intenção, elas têm a intenção de agregar mais público do próprio país, quando explora os atores, as narrativas do país, mas também parece que tem a intenção de se vender também internacionalmente. São narrativas que as pessoas identificam como histórias que são do Brasil. Então é dentro dessa perspectiva, mais ou menos. Não sei se eu consegui responder, consegui conversar sobre essa questão. Obrigado. La pregunta es para Lucía. Pregunto desde la ignorancia total. Así que primero te agradezco porque me abriste un mundito que no tenía, un mundo grande. Y la pregunta es, ya te digo, desde lo más básico, y pido perdón porque por ahí no es el lugar para preguntarlo, pero ¿cómo se trabaja, si se trabaja desde la literatura? Porque vos nombraste narcoficción, narrativa y narco... Y se habla de narcocultura, de narcomundo, y el sustantivo que vos quieras más narco puede aparecer. Bueno, desde la narrativa hay como una, y desde la narcoficción, una confusión con la realidad, ¿no? Se da por sentado situaciones que no son tales. Entonces, yo me pregunto, ¿hay un trabajo desde la literatura para contrarrestar esa confusión? Esa es la pregunta que me quedó. Como, no sé qué has visto vos desde tu investigación, que viste en México, que viste si hay algo para contrarrestar esa mentira, ¿no? Mentira, ficción, lo que sea. Es la pregunta de las medias con las que hablé. No, le puedo contestar así, ella es mi tía. Pero... sí, a ver, en la exploración que yo fui haciendo en estos años, hay un montón de novelas que intentan fisurar el discurso oficial, que intentan contar que los ayotzinapos, como le dicen ellos, por ejemplo, no estaban traficando heroína, como se dijo, que eran pibes que estudiaban en un magisterio rural con una organización de izquierda, eran guerrilleros. Y con una tradición del marxismo-leninismo, entonces fue un ataque directo a organización comunitaria. Ese caso, por mencionar el más conocido. Entonces, existen muchísimos, sobre todo periodistas comprometidísimos que hacen crónica en esta clave. Uno de ellos es Federico Mastrogiovanni, que tiene un gran libro que se llama Ayotzinapa y nuestras sombras, que lo publicó en el 24, y es muy bueno para que reconstruye cómo fue, qué se dijo en torno a ese crimen, esa masacre, etc. Y después sí, en el terreno de la ficción, digamos, de la novela,
a mí un autor que me gusta bastante. A ver, lo que hay que decir es que este tipo de novelas que no son tan mainstream, para decirlo mal y pronto, tienen menos circulación y no se consiguen tan sencillamente como en Tusquets, Penguin, Planeta, que uno va y encontrás a Elmer Mendoza, encontrás a Alejandro Almazán, encontrás La Reina del Sur, algunas de las novelas que están ahí, sino que tienen otra circulación. Yo trabajo con una novela de un juarense que se llama Wilibaldo Delgadillo, que está entre quienes es un académico, estudió trabaja en El Paso, Texas, en la universidad, estudió en UCLA en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero además es un activista del Frente para la Militarización, que es la organización, digamos, política que da luego origen al gobierno de AMLO, sí, que centralmente se organizan contra la militarización en Juárez. Y Willy escribe de ficción también y tiene una novela que se llama Garabato, que a mí me gusta bastante, que se burla bastante de qué hizo la academia con esta discusión. Y me parece que para contar la violencia funciona. Ahí hay otros recursos como el uso de la ironía. Yo creo que las novelas que se corren del realismo tienen otros elementos ahí para narrar de otra manera un poco más interesante que lo dicho y remanido y repetido de las realistas, donde es un poco recurrente la trama esperable. Hay esperanza. Algunas. Bueno, yo estoy bastante fascinada con esta mesa. Para que lo agradezco un montón, porque yo investigo sobre imaginarios de la marginalidad juvenil. Buenísimo. Sobre el conurbano bonaerense del 94 al 2023, así que no paraba de anotar cosas y tengo muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas, pero hay algo que me quedé pensando que sucede en el audiovisual y me quedé pensando si sucede en la literatura acá en Argentina o en lo que vos leíste y en el caso de Brasil, que tiene que ver con ciertas figuraciones visuales, narrativas, discursivas del narcotráfico, del mundo criminal, donde está la violencia, pero la paradoja que vengo a señalar es que eso ingresa en el universo de la sentimentalidad, del tono de la cursilería, a partir del bolero. Pienso en la serie Narcos que la canción que acompaña los títulos de crédito es un bolero y se llama Tuyo, ¿no? Y es bien del bolero, dirigió a un tú, la red de la petición, de la solicitud, de la demanda amorosa. Incluso pienso en una serie acá como Un gallo para Esculapio, que si bien no es narcotráfico, es Los Piratas del Asfalto, hay un personaje que se llama María Marta porque imita a María Marta Serralima y lo que escuchamos de fondo también es Pimpinela. Entonces, ¿cómo piensan ustedes esta zona paradojal donde también se están construyendo masculinidades? Y pienso también lo que decía hace un rato acá el compañero vinculado al western, donde siempre es una característica la representación de la escena de duelo como proyección de la afirmación viril. Entonces vos hace un rato también hablabas de la paradoja de la existencia humana, de la pretensión de cordialidad. Entonces pienso en esta paradoja de la violencia y de las masculinidades y de la pretensión de la virilidad. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo aparece esto en la literatura, si es que aparece? Bueno, yo creo que la paradoja de la masculinidad es muy interesante pensar que siempre hay esta ligación, hay muy frecuentemente esta ligación entre el macho, el hombre viril, y los personajes centrales de estas narrativas. Mesmo en lo que chamamos alta literatura, como Rubem Fonseca, es muy presente este estereotipo de la virilidad. Hay, por ejemplo, en la literatura contemporánea brasileña, una escritora chamada Ana Paula Maia, não sei se Ana Paula Maia, que ha ganado algunos de los principales premios literarios en mi país, que su obra es sobre todo la construcción de hombres viriles, de hombres trabajadores en trabajos que
podemos clasificar como trabajos modestos, bajos, que nadie quiere hacer, y son como cowboys de western, são como figuras que misturam uma selvageria masculina com uma ética, como o cowboy, uma ética, uma conduta muito ética e muito junto com a agressividade, junto com toda a estética da masculinidade, a performance física. Em la literatura contemporânea, creio que este estereótipo é muito presente ainda. Bueno, hago una adenda. Está re contra bueno lo que preguntas. Y el aporte. Varias cosas. Primero, este libro. Este libro se llama, de subtítulo yo no lo dije, Masculinidad precaria, violencia y espectáculo, de Ainhoa Vázquez Mejías. Si no lo conseguís, yo por supuesto que te lo puedo prestar. A mí me lo mandó Ainhoa el año pasado cuando vino un colega, Danilo Santos, que trabaja con ella a un congreso. Y ella está pensando ese problema. La que hizo más propuestas en torno a la reflexión de estas masculinidades es Ainhoa. En ese sentido, a mí me parece su trabajo muy valioso. Después hay que decir algunas cosas. No todo es estereotipo. A veces cuando yo tengo unas ponencias digo, bueno, que todo es un estereotipo. No todo es un estereotipo. Vos vas al norte de México y escuchan Adiós amor, me voy de ti, de Cristian Nodal. ¿Sí? Entonces, digo, es culturalmente así. Porque si no, como, bueno, sí, ¿qué estás quejándote de que la literatura miente? Bueno, no es eso, pero yo creo que hay algunas narrativas un reforzamiento de eso. Está que esos machos no lloran, ¿sí? Y está ese trabajo con la masculinidad. Ella dice como, son machos en precario, como no están seguros de serlo, que refuerzan la performatividad de género. Pero bueno, después todo lo que hay es una fetichización de las armas, de la violencia, de la bala, del matarte, etc. Entonces ahí yo creo que hay un tema, y yo no lo tengo resuelto. Entonces sí, los boleros están porque escuchan boleros y se visten con sombreros. Como, sí. Son de México. Bueno, que claro. Mujer literaria, sino que también es... Por eso yo decía, hay una parte que la región norte de México, y bueno, sí, tiene, qué sé yo, si uno va, no, también, sí se escuchan chacareras después de salir a bailar cumbia, ¿no? Como, digo, exactamente, y son esos machos que son re machotes, pero después son por amor, ¿sí? Yo a mis amigos mexicanos, estuve el año pasado en Juárez, nos podían poner desde al final, muy pistolero, pero hace 4 horas que escuchamos rancheras que están llorando, por amor. Entonces eso, y hay un tema de género para pensar, pero por otra parte está la cultura, digamos, los boleros. Es con de hecho, el instituto cuando difundía la presentación ponía tuyo de narcos en las historias de Instagram, y sí, porque ya son temas que quedan asociados, como el tema de Breaking Bad, ¿no? Que está asociado a esa serie. Y después seguramente te quería decir algo más, pero sé que el tema de la masculinidad no lo leí, pero lo trabaja el nuevo libro de ficción de César González, que se llama Regolleta, y acaba de salir. Sé que trabaja sobre la amenaza de la violación en la cárcel, ese tema. Nada más, gracias. Tenía una consulta para Lucía que me llamó la atención, ¿no? El comentario acerca de la regionalización, cuando vos decías que pedían opinar acerca de cómo ser representados en las novelas. Me parece algo que lo mencionaste colateralmente, pero que abre como cuestión interesante. ¿Quiénes debatían? ¿En qué contexto se debatía esto? Gracias, sí. Lo pasé un poco por alto, pero a ver, todo un poco a modo de, como lo fui contando, de cuáles eran los ejes del debate, que un poco los relaté rápidamente sin dar nombre propio, porque
iba a abundar en referencias que quizás uno no tiene. Lo que sucede es que, a ver, centralmente yo cuando se trata de esto, siempre recomiendo un libro que sintetiza muchos debates, el de Zavala, Los cárteles no existen, sintetiza muchos debates, pero hay otra tesis publicada en el libro que se llama Fabular Juárez, Marcos de Guerra y los Foros por Venir, de Willy Delgadillo, que es el que mencioné recién, que también tiene una novela, que es un juarense y sintetiza mucho del debate sobre... Centralmente lo que pasó es que los norteños empezaron a decir paren un poquito a los chilangos y fue como, bueno, un debate en centro-periferia, en los periódicos online, en letras libres, digamos, las revistas, algunas asociadas a universidades o a otras como poderes empresariales más conocidos de México, y también estuvo el debate después directamente en la academia, digamos, papers, tesis, ¿no? Congresos, mucho congreso, y el debate centralmente, a ver, hay un debate unas cartas publicadas en letras libres en las que Rafael Lemus, que es un chilango que no le gusta para nada la narcoliteratura, dijo, bueno, estos hijos bastardos de Rulfo, porque ¿qué empezó a pasar? Los norteños empezaron a pegar en la escena internacional. Entonces, quiero decir, hacían sus novelas, y Elmer Mendoza, que pasó a ser un escritor regional de Culiacán, pasó a ser un bestseller absoluto en España, por ejemplo. Y entonces, bueno, a algunos chilangos no les gustó mucho, y la literatura de Elmer cambia. Él hacía novela policial y empieza a hacer otra cosa. Y hay quienes estudian ese cambio entre el Elmer regional y el Elmer, perdón, es un nombre muy difícil, pasado por Tusquets, ¿no? Entonces ese color local es como, yo le pregunté a Zavala, le digo, pero no hay un poco de regionalismo, che, estamos contando, me dice, sí, pero es como ir a comprar dulce de leche en un McDonald's, me dijo él. Bueno, me sirve la metáfora, porque cambia la representación y empieza a aparecer el estereotipo. Entonces el debate era entre escritores, académicos, periodistas, culturales, digamos, eso centralmente. Y paralelo a eso, que es lo que ironiza mucho Willy en su novela Garabato, paralelo a eso, la guerra. Es decir, muchos muertos por día. Un contador de muertos diarios como el de la pandemia, pero de muertos hubo en México entre 2006 y casi 2018, un poco antes, 12, por ahí, pero nada, entonces estaba jodido, ¿no? Y el debate fue centralmente ese. Lo abre Lemus, le contesta a Pápera y le dice, joder, el narcotráfico es lo que nos pasa en el norte, entonces ¿cómo no lo vamos a contar? Y bueno, de ahí el debate de cómo se cuenta. Eso. Perdón, la tesis de Willy reconstruye el imaginario de terror sobre Juárez y trabaja no con literatura, sino con arte visual. Es muy interesante ese libro. A quien lo quiera, Fabular Juárez, yo tengo la autorización de él para enviarlo por mail. Porque no sé si... Me gustaría hacer una, tal vez para cerrar ya, ¿no? Que tiene que ver con las dos cosas. Un poco pensando desde una perspectiva que solo podemos hipotetizar, que es la del público, ¿no? ¿Por qué estos géneros gustan al público? Algunas cosas se han señalado recién respecto de la cuestión regional como un modo de incentivar o representar o folclorizar o como se quiera. Pero lo que yo pensaba es si en estas novelas lo que está ocurriendo, y por eso son un éxito de mercado, por eso tienen atractivo para ciertas editoriales, aunque, como señaló Lucía, no todas son editoriales grandes, ¿no? Pero hay algunas que son editoriales grandes y que tienen éxito incluso fuera del continente. Si no son, y acá ya extremando la cosa, una forma local, regional, de una narrativa mayor, y creo que por ese lado va el libro de Zavala, por lo que yo recuerdo que él comentaba, de una narrativa mayor que es la del terrorismo. Es la forma local de la representación del terrorismo, ¿no? El narco, el favelado, ¿no? Toda esta literatura de la favela o el cine de la favela o las series o lo que fuera.
sino son también, en definitiva, una forma de inserción dentro de un discurso global. Sí. Porque en realidad es eso, funcionan de esa manera. La forma de estereotiparse, Antonio decía hace un rato también la cuestión religiosa. La cuestión religiosa es una de las formas tradicionales de presentación del terrorismo a nivel internacional. Por ejemplo, el famoso terrorismo islámico, ¿no? Siempre está asociado con la cuestión religiosa. Entonces, en definitiva, no serían eso, ¿no? Más que una originalidad, más que un género propio o lo que fuera, sino son la inflexión local de una narrativa mayor, que es la narrativa del terrorismo, que también divide entre ciudadanos buenos y malhechores y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis como para ver si efectivamente funciona así y si no tiene que ver con eso la inserción mercantil que tienen estas novelas, sobre todo en este momento. Lucía también había señalado el tema de cómo empieza en México esta narrativa. Empieza cuando el PRI pierde el poder, cuando llega Fox y dice guerra, muerte al narcotráfico. Entonces lo que se genera es un Estado paralelo, necesariamente, ¿no? Si el Estado, que hasta ese momento venía transando con el narcotráfico, decide que se acabó ese acuerdo, necesariamente se genera esto, ¿no? Y toda la forma de terrorismo que conocemos son eso, momentos en que el poder político dice, a partir de ahora todas estas alianzas que estaban más o menos en una zona turbia, medio nebulosa, se acabaron, ¿no? Si no tiene que ver con eso, con blanquear una situación que conduce a una representación del otro como directamente un terrorista, como alguien que está en contra de la sociedad. No sé. Yo creo que en Brasil, haciendo una comparación quizá con Argentina, en Brasil el imaginario del criminal ha sido mucho más usado para descredibilizar los políticos de la izquierda. En este sentido, creo que hay una aproximación con el terrorismo, con la gran idea del terrorismo, que así como tal vez en la Francia, la izquierda islamofobia es usada para descredibilizar la izquierda. En Brasil, una aproximación con esta gran violencia es muy utilizada para descredibilizar la capacidad de la izquierda, de la política, para resolver la cuestión de la violencia. Tanto que dicen que en las favelas, en los morros, que son dominados por el narcotráfico, solamente los políticos de izquierda consiguen acceder, porque los buenos de derecha, los narcotraficantes no los permiten. Creo que entonces también este imaginario va a percorrer las narrativas como esta idea, como la gran idea de un terrorismo, que si acá no tenemos la visión del árabe, del islam, que es un peligro para nosotros, no hay esta idea acá, hay la idea en Brasil, al menos, del traficante, del gran peligro que el narcotraficante representa. Sí, perdón. No, agregar una cosita en esto que decía Marcela, sí, esa es centralmente la tesis de Osvaldo. También Calveiro lo dice en el libro, yo me olvidé el título. No, ella tiene poder de desaparición, política y violencia, y el otro, el que está hablando del terrorismo en la era global, ¿no? Bueno, ese otro, ahí lo dice, de hecho, Zavala retoma esa formulación de Calveiro, y sobre todo, lo que sucede es que hay, lo que explica una cosa es como esa suerte de molde del enemigo interno que va siendo llenado con distintos casilleros. Después, lo que empezó a pasar, después de la guerra contra el narco, después entre comillas, aparece el problema de la migración centroamericana, y entonces el Batman de Trump pasa a ser el migrante centroamericano. Y después ese molde se llena con el guachicolero, que en el momento de AMLO empezó el robo de gasolina en los
viaductos, los oleoductos. Y entonces era algo chibolero. Y por eso cuando me dijiste el fentanilo, dije, no te construyen herramientas ahí, porque ahora está el problema del fentanilo. Más allá de lo que está pasando trágicamente acá. Como de los chinos son el otro, en el primer gobierno de Trump me refiero, ahora está un poco distinto. El otro entonces de que traen el fentanilo, porque primero se lo quisieron adjudicar a los mexicanos, pero el fentanilo no viene de México. Bueno, entonces sí, es la cáscara del enemigo interno. Yo creo que sí, que funciona de esa manera centralmente. Y me había olvidado, sí. Gracias. Anda. Sí, Sale la grabación. Me sacaste de la boca lo de los migrantes porque hay una ecuación que está teniendo mucha vigencia que es terrorismo, crimen organizado, migración. Sí. ¿No? Me preguntaba, a raíz de lo que comentó Marcela, que me pareció reinteresante, ¿no? Cómo inscribir este corpus dentro de un relato hegemónico global, ¿no? Pero ¿qué pasa con las ficciones? Ya no hablo de narrativas, sino de ficciones puntualmente que intentan romper con estas lógicas, ¿no? Es decir, proponer otro relato. Porque también hay, obvio. Yo creo que la literatura, las obras que yo estudo tientan romper con este relato. Hay esta intención de representar críticamente la construcción fantasmagórica de este otro. Yo veo la literatura como una posibilidad, yo creo que la literatura es una posibilidad para desautomatizar la percepción del otro como el enemigo. Sí, yo no lo llegué a comentar porque salté muchas partes, pero yo creo que del corpus que yo mencioné, la novela de Nicolás y de Rafael sobre todo problematizan eso. La de Rafael porque está pensando en la identidad de los pibes de la villa, que se meten al narco y terminan muertos. Y hay ahí una representación que intenta, a través de cómo el narrador casi no juzga, no hay adjetivación, es casi una cámara cinematográfica que va pasando por los sectores sociales, por las bandas, etc. Entonces, ahí yo creo que hay una búsqueda de repolitizar qué está pasando ahí, cuáles son las condiciones de la pobreza y por qué, y cómo en última instancia terminan siendo sujetos instrumentalizados por el poder para. Y después, bueno, narrados como malandras y todo lo que ya hemos dicho. Eso me parece de la novela de Belz y la novela de Nico me parece que se burla más en clave de discutir irónicamente este relato grandilocuente. De un momento dice, el relato es desarmaron un laboratorio. Le dice, pero en realidad eran 2 tizas y una cocina mal enchupada. Digo, el búnker. Está esa grandilocuencia en el relato y yo creo que en algunas novelas más trabajadas irónicamente el desarmar ese relato. Y después hay otra novela, no sé, pienso, un autor como Juan Villoro tiene una buena novela donde se llama Recife, donde un grupo de ricos van a la Riviera Maya a hacer la experiencia del terror, una suerte de parque de diversiones de terror, y hay una puesta en escena y ahí claramente está ironizado el problema, digamos, por cómo lo trabaja Villoro de manera magistral, porque si no puede ser un poco complicado abordar eso de esa manera. Digo, en México, no sé, hay 500.000 desaparecidos, entonces, bueno, es complejo abordar de eso. Yo creo que sí, que son novelas que hay que buscar, las que fisuran el relato. Esas. Claro, porque me parece una distinción no menor, digamos, políticamente muy relevante,
si ratifican un poco el discurso hegemónico, el relato global, o si buscan fisurar y buscar otras explicaciones, otra comprensión de los sujetos, lo que Zayat Valencia denominaría sujeto embriago. Me parece totalmente discutible, pero me parece que estamos en hora. Claro, pero bueno. Eso de lo que se quejan los norteños le dicen a Zayat Valencia, no somos embriagos, no todos nuestros varones. Zayat Valencia propone la idea del embriago como el monstruo hiperviolento, en la clave de lo que continuó después del asesino de mujeres de Juárez de los 90, lo que seguía eran estos machos del narco hiperviolentos, que bueno, si ratificamos que se estaban peleando por la plaza, también, bueno, hacían lo que hacían sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Más o menos el balance que tienen los norteños al día de hoy fue que el problema en Juárez fue la militarización, no antes de la militarización. Y entonces discuten mucho con Zayat Valencia sobre la conceptualización de esos sujetos de ¿qué les queda a los jóvenes que nacen en Juárez y que se llaman pochos por cómo se visten, etcétera? Sí, la idea es que son embriagos, que son casi esencialmente violentos por nacer acá, por pertenecer y vivir en el barrio que viven, etcétera. Como hay todo un debate en torno al embriago, esa propuesta, sobre todo de los norteños. Es un poco complejo también, porque hay aportes que ese libro sí hace, me parece a mí. Sí, igual no estoy tan segura de que proponga, para discutirla obviamente, pero de que proponga la figura del embriago como una identidad esencial, sino que también, digamos, básicamente los presenta como una víctima, un efecto de un sistema excluyente, ¿no? Y donde ella empieza a hablar de necroempoderamiento, como búsqueda de lo que estaba en las diapositivas, búsqueda de reconocimiento, de vivir mejor, es decir, como, bueno, es decir, las posibilidades o los resquicios que el mismo sistema les deja, ¿no? No creo que los presente como esencialmente violentos, sino como, bueno, un efecto del sistema. Pero bueno, es muy larga la discusión. Sí, está largo. El libro de Mejías es básicamente un continuar de esa tesis.